Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este evento FAC, donde tenemos el placer de un webinar científico con dos grandes figuras de nuestra federación. Yo tengo el honor de presentar al primer expositor, que es nuestro querido doctor Eduardo Perna, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, jefe de División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología Juan Facundo Cabral de Corrientes. Un gusto, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es un placer estar aquí en un nuevo evento de los virtuales, pero que tanto nos han unido a lo largo de todo este tiempo y nos dan la oportunidad de que por allí esta actividad científica llegue a lugares mucho más amplios de lo que podríamos llegar con la presencialidad. Así que yo, sin más, voy a empezar a compartir la presentación. Quiero agradecer la invitación de la región patagónica para estar acá y compartir nuevamente con Luis un evento de estos, que creo que es un tema realmente muy, muy interesante, y me gustaría que me confirmen si ven ustedes ahí la presentación. Sí, doctor. Bueno, el tema que vamos a discutir ahora es el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y fibrilación auricular. Y lo que me han pedido que analicemos es si es causa o consecuencia, y esto es un hecho muy relevante. Estos son mis conflictos de intereses, y lo que vamos a analizar en los próximos minutos es esto: la epidemiología cruzada entre IC con fracción de eyección preservada y fibrilación auricular. Vamos a poner la IC con fracción de eyección preservada en contexto y analizar fundamentalmente el desafío terapéutico, ya que hay otra parte que es fundamentalmente encarar desde el punto de vista arrítmico, que va a enfocarse posteriormente Luis, para llegar a los mensajes finales. El primer dato que tenemos que tener en cuenta es que la IC y la fibrilación auricular tienen una epidemiología claramente cruzada, y fíjense comparativamente IC y fibrilación auricular. Las dos tienen alta prevalencia, IC 2%, FA 0,5%. El número de pacientes con IC, alrededor de 64 millones, está en aumento anualmente debido a muchas razones, entre ellos el envejecimiento de la población, el mejor tratamiento de otras condiciones, que hace que los pacientes vivan más tiempo y se puedan enfermar más de otras situaciones. La FA, 33 millones, también en aumento. La incidencia de FA en pacientes con IC varía entre 25 y 50%, dependiendo si es IC aguda, IC crónica, primer episodio. Y la incidencia de IC en pacientes con fibrilación auricular también alrededor del 20 a 30%. Las dos aumentan con la edad. Cada una de ellas provoca, sostiene y agrava el pronóstico de la otra. Es decir, la IC agrava la FA y la FA agrava la IC. Y la presencia de insuficiencia cardíaca aumenta la mortalidad de la fibrilación auricular 2 o 3 veces, y lo mismo ocurre en la fibrilación auricular para la insuficiencia cardíaca. Es decir, hay muchos elementos en común, y ustedes ven que la prevalencia global es muy importante, y también está nuestro país muy cercano a los números que estamos hablando. En el tema de insuficiencia cardíaca, hoy en día, y estas son las últimas guías publicadas hace unos 5 días, que es la guía del American College y la Asociación Americana y la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, y ustedes pueden observar que hablamos de etapas de insuficiencia cardíaca. Etapa A, los pacientes que están en riesgo; en la etapa B, los que están antes de desarrollar insuficiencia cardíaca, y si bien entra una serie de factores, llama la atención que la presencia de, por ejemplo, fibrilación auricular no está conceptuada inicialmente como un factor predisponente para desarrollar insuficiencia cardíaca, algo que por allí quizás necesitaría ser revisado, sí, si el paciente tiene evidencia de anormalidades estructurales o demás, o tiene los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. También tenemos claro que la insuficiencia cardíaca, según la fracción de eyección ventricular izquierda, la podemos clasificar entre aquellos que tienen IC con fracción de eyección reducida, los que tienen una fracción de eyección menos del 40%, menor o igual al 40%, levemente reducida, entre 41 y 49, en ambos casos tienen que tener signos y síntomas, y la IC con fracción de eyección preservada es aquella que tiene mayor o igual a 50%, que tiene que tener signos y síntomas, pero también requiere anormalidades cardíacas estructurales o funcionales, disfunción diastólica, aumento de las presiones
o péptidos natriuréticos elevados. Es decir, es importante completar digamos, la presencia de otros elementos para abordar o para llegar al diagnóstico de falla cardíaca. ¿Qué pasa con la prevalencia y el pronóstico que tiene la FA según la fracción de eyección, lo que veíamos recién? Y fíjense que en los pacientes que tienen con ISEC con fracción de eyección reducida y preservada no hay una gran diferencia. 53% para la reducida, 65% para la preservada, y los que tienen en rango intermedio se colocan en el medio de estos dos grupos. Y cuando miramos el pronóstico, tanto para muerte cardíaca como para muerte o insuficiencia cardíaca, o la incidencia de stroke o accidente isquémico transitorio, también es similar. Es decir, en este contexto, uno cuando ve un paciente con fibrilación auricular que tiene asociado insuficiencia cardíaca, no existe una clara razón para determinar que el pronóstico va a ser diferente según la función ventricular esté preservada o deteriorada. Y este es un estudio que se ha publicado también muy recientemente, es un estudio de casi 4.000 pacientes con hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el estudio ARIC, que es un estudio que evaluó distintas poblaciones dentro de los Estados Unidos, y simplemente para ver que también hay una relación con otra patología muy frecuente y que por allí vamos a mencionar a lo largo de la sesión de hoy, es la vinculación con la regurgitación mitral. Fíjense cómo la presencia de fibrilación auricular, según la presencia de regurgitación mitral ausente, leve, moderada y severa, es más o menos parecida en aquellos que tienen función preservada y deteriorada, y contrariamente a lo que uno pensaría, incluso es superior en los que tienen IC con fracción de eyección preservada. Y el pronóstico claramente se diferencia en aquellos que tienen formas moderadas o severas de insuficiencia mitral asociada a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada. Y esto es un dato muy relevante porque existe una forma de miopatía auricular que se vincula al empeoramiento de la insuficiencia mitral. ¿Qué pasa en la FA que incide en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Estos son datos de Olmsted County, de los casos incidentes de fibrilación auricular, es decir, nuevo inicio, en aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca o nueva o prevalente. Y ustedes pueden observar que tanto en IC con fracción de eyección reducida o preservada, el pronóstico de la fibrilación auricular es semejante, avalando lo que decíamos previamente, independiente de la presentación fenotípica de la insuficiencia cardíaca, de la presencia de deterioro o no de la función ventricular, la fibrilación auricular le imprime el mismo riesgo y el mismo mal pronóstico, por lo tanto, uno no debe sobrever estos datos porque hay que actuar y hay que actuar de una manera, digamos, activa para buscarlos a los casos, porque muchas veces hay un subdiagnóstico. ¿Y por qué existe esta relación? Esto es un gráfico muy interesante, también publicado hace bastante poco tiempo, que habla de la interacción entre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen factores que inducen a la fibrilación auricular. Por ejemplo, la dilatación auricular, la fibrosis, el remodelamiento eléctrico, la presencia de insuficiencia mitral y la activación del sistema renina-angiotensina, así como la sobrecarga adrenérgica. Y hay factores de la fibrilación auricular que se vinculan al desarrollo de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la pérdida de la contracción auricular, pero algunos que van más allá, por ejemplo, la irregularidad ventricular de los RR, la taquicardia, la sobrecarga adrenérgica y la activación del sistema renina-angiotensina también, y la fibrosis y los cambios estructurales. Y hay factores que son comunes a ambos, y en ellos intervienen los factores de riesgo clásico: hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo y apnea del sueño. Claramente esto habla de que los mecanismos por los cuales se interaccionan estas dos entidades están íntimamente relacionados y son similares en aquellos que tienen IC con fracción de eyección preservada o reducida. Ahora bien, el concepto de la IC con fracción de eyección preservada anteriormente era un paciente, por ejemplo, hipertenso, tenía disfunción diastólica y progresaba a la disfunción sistólica. Actualmente el concepto es afección fundamentalmente del endotelio en aquellos que tienen IC con fracción de eyección preservada, en donde se asocia a rigidez y a la hipertrofia miocárdica y a la inflamación microvascular. Y por el otro lado, en los que tienen IC con fracción de eyección reducida, la alteración es fundamentalmente en el miocardio, entonces hay una injuria miocárdica directa que lleva a la IC con fracción de eyección reducida. Sin embargo, el concepto más actual
es el de entender de que hay distintos fenotipos y que un mismo paciente con las mismas condiciones, con las mismas comorbilidades, influencia de estilos de vida, genética, pueden tener un predominio de la inflamación microvascular o un predominio de la injuria miocárdica, interaccionar entre un ventrículo normal, una progresión del deterioro de la función ventricular, primeramente subclínico, disminución de la reserva sistólica, caída de la fracción de eyección o caída muy severa. Es decir, esto depende de la reacción de cada individuo a las mismas situaciones de estrés. Y la fracción de eyección tiene claramente una influencia en el pronóstico. Estos son datos del Emperor Reduce y el Emperor Preserve, en donde claramente cuanto peor la función ventricular, mayor es el riesgo de los pacientes, tanto de muerte y hospitalización como de primera hospitalización, enfatizando que aquellos que tienen deterioro de la función ventricular tienen un mayor riesgo que aquellos que tienen una fracción de eyección preservada. La fisiopatología predominante de la IC con fracción de eyección preservada es, como decíamos, hay factores que llevan a la predisposición a tener IC con fracción de eyección preservada, pero fundamentalmente a través de la inflamación sistémica y la disfunción endotelial. Esto interactúa y provoca no solo manifestaciones cardíacas y en los vasos sanguíneos, sino también a nivel renal, pulmonar, musculoesquelético, y el paciente va a pasar desde las etapas que veíamos hoy, etapas de factores de riesgo, preinsuficiencia cardíaca, hasta llegar a la insuficiencia cardíaca clínica. Y de tal manera, la IC con fracción de eyección preservada se presenta como un síndrome muy diverso que se inicia en muchas condiciones, como pueden ser comorbilidades o mediadores inflamatorios, y tiene manifestaciones no solamente cardíacas, sino también manifestaciones extracardíacas. Por ello, cuando vamos a caracterizar a estos individuos, hay que basarse en la evaluación de los factores de riesgo, la edad, hipertensión, la obesidad, la inactividad física, la presencia de comorbilidades, como ven allí, enfermedades valvulares, fibrilación auricular, apnea del sueño, las patologías predominantes, si hay inflamación o hay isquemia o hay fibrosis o hipertrofia, la estructura que tiene el ventrículo, y es muy importante la hemodinamia, porque las alteraciones hemodinámicas en pacientes con IC con fracción de eyección preservada no son similares a los otros. Hay aumento de la presión de lleno, pero puede haber incompetencia en la reserva cronotrópica, es decir, no tiene capacidad para aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto no pueden aumentar el gasto cardíaco ante el incremento de la demanda, y tampoco hay respuesta del volumen sistólico. Hay incremento de la presión que a veces no se manifiesta en reposo, pero sí se manifiesta en el esfuerzo. Y finalmente, difusión de múltiples órganos, como decíamos hoy, y eso nos da a entender de que la presentación fenotípica puede ser muy variable. Y fíjense que hay distintas formas de clasificarlo. Esta es en 5 fenogrupos, en donde ustedes ven que a la izquierda está inicialmente el fenogrupo en donde hay pequeñas alteraciones, incluso hay un déficit de péptido natriurético, pero son individuos más jóvenes, que tienen sobrepeso y pierden la condición física, remodelan un poco el ventrículo, los que desarrollan un fenómeno cardiometabólico muy importante con múltiples factores de riesgo y llegan a la hipertensión pulmonar porque además se asocian con EPOC, apnea obstructiva, remodelado del ventrículo derecho y el izquierdo. Pero del otro lado está un grupo de pacientes que cuando uno lo piensa realmente, lo vemos habitualmente, que son aquellos que tienen pocos factores de riesgo, que son flacos o tienen bajo índice de masa corporal, que tienen fibrilación auricular, una gran dilatación de la aurícula izquierda y un remodelado modesto del ventrículo izquierdo, que también llegan al fallo del ventrículo derecho, en este caso con fibrilación auricular, severa dilatación de la aurícula izquierda y tienen una gran, digamos, predisposición a desarrollar formas moderadas o severas de insuficiencia mitral por una miopatía auricular. De allí la importancia de identificar estos mecanismos, porque claramente no todos estos se van a tratar de la misma manera. Pero incluso en insuficiencia cardíaca aguda, fíjense que también se identificaron 4 fenotipos, y uno de estos fenotipos es donde el problema principal es arrítmico, es decir, una descompensación gatillada por arritmia, en la cual la fibrilación auricular es un factor importante. Este grupo es el grupo que tendría mejor pronóstico en comparación con los otros que tienen, por ejemplo, el desacople ventrículo arterial, que son los que tienen alta presión arterial, los que tienen bajo gasto cardíaco y tienen congestión sistémica, o los que tienen un fallo sistémico porque se asocian con sepsis y demás, que es el grupo de más alto riesgo. Más allá de la vinculación
en esas características fenotípicas, fíjense que cuando uno va a hacer el diagnóstico de IC, estos son los dos scores que se usan más frecuentemente, el de la Sociedad Europea de Cardiología, que dice que hay que hacer un primer paso en donde hay que evaluar la probabilidad de tener IC con fracción de eyección preservada, un segundo paso en el cual se combina el eco y los péptidos natriuréticos, un tercer paso en donde si la probabilidad en ese segundo paso nos quedó intermedia, le podemos agregar un test de estrés diastólico o hacer incluso un test hemodinámico, y nunca olvidar que hay una cuarta etapa, porque no alcanza con llegar a un diagnóstico de IC con fracción de eyección preservada, sino que hay que identificar cuál es la causa que lo ha llevado a esta situación, porque cada vez tenemos más tratamiento, por ejemplo, en presencia de amiloidosis o incluso hoy en día con miocardiopatías hipertróficas. De todas maneras, fíjense que en el otro score, el valor que tiene la presencia de fibrilación auricular, fíjense que cuanto más alto el score, más alta la probabilidad de tener IC. Y solamente tener fibrilación auricular da 3 puntos, es decir, 1/3 del valor máximo de este sistema de puntaje. Entonces, un paciente hipertenso, obeso y que tiene fibrilación auricular, es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. El problema es que los síntomas son similares. Los pacientes tienen limitación al ejercicio y tienen disnea. Entonces, ¿qué se usa como estrategia para ayudar al diagnóstico? Agregamos, además de la evaluación del eco, la utilidad de los péptidos natriuréticos. Entonces, tenemos pacientes con sospecha, que tienen signos, que tienen factores de riesgo, que presentan un electrocardiograma anormal, en donde los péptidos natriuréticos nos pueden ayudar al diagnóstico. Y estos son los puntos de corte recomendados por la Sociedad Europea. Y fíjense que los podríamos usar antes de hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma, independientemente de que tengamos péptidos, es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es la fracción de eyección del paciente hasta hoy. Quizás en un futuro esto cambie. Pero hay que tener en cuenta, como ven en la tabla de la derecha, que las taquiarritmias auriculares y ventriculares es una causa cardíaca de incremento desproporcionado de los péptidos natriuréticos. Entonces, cuando tenemos pacientes con disnea, con fibrilación auricular y queremos usar los péptidos natriuréticos, hay que tomar ciertas precauciones. Y simplemente les traje como ejemplo cuáles fueron los criterios utilizados en el Emperor Preserve, en el Deliver, en el Fine Art y en el STEP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y fíjense cómo el nivel de los péptidos natriuréticos en presencia de FA tiene que ser 2 o 3 veces superiores al punto de corte que utilizamos en el caso de aquellos que tengan ritmo sinusal. Entonces, hay que tener precaución cuando vamos a diagnosticar por el nivel de los péptidos la presencia de insuficiencia cardíaca. Y fíjense cómo, a pesar de estos criterios, en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen una fracción de eyección más baja, tienen niveles de péptidos natriuréticos más altos, y a medida que la fracción de eyección aumenta, el nivel de péptidos natriuréticos es inferior, y lo mismo ocurre en aquellos que no tienen fibrilación auricular. Pero es importante tener en cuenta que necesitamos un punto de corte más alto. ¿Cuál es el desafío terapéutico que tenemos? Es muy interesante porque existen muchas guías, muchas recomendaciones al respecto de cómo tratar a estos pacientes. Hay que tener en cuenta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y el diagnóstico de fibrilación auricular, y buscar activamente cada uno de ellos si está el otro. Es decir, en pacientes con IC, si hay fibrilación auricular, y en pacientes con fibrilación auricular, si tienen insuficiencia cardíaca, porque cuando están combinados, el tratamiento tiene que estar dirigido a optimizar la terapia de insuficiencia cardíaca, anticoagular, y evaluar el control del ritmo o el control de la frecuencia, y monitorear claramente las comorbilidades que presentan estos pacientes. Entonces, esta guía del EUROPACE recomienda el manejo de la insuficiencia cardíaca por un lado, el control de los factores de riesgo y el manejo de la fibrilación auricular. Y en el manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aquí lo único que dice es tratamiento óptimo de factores de riesgo y comorbilidades, en línea con las recomendaciones europeas. Dentro del grupo de pacientes con IC con fracción de eyección preservada, en la mayoría de los ensayos, se incluyen pacientes con más de 40 o más de 45. Hasta 50, 55, fíjense que todas las drogas que demostraron beneficios en pacientes con IC con fracción de eyección reducida se benefician cuando se instauran en estos individuos. Es decir, podemos usar drogas con evidencia para IC con fracción de eyección reducida hasta casi 55% de fracción de eyección. El problema se presenta por encima de esta fracción de eyección. Los beta bloqueantes
si bien han demostrado algunos datos favorables, hay metaanálisis que indican que no hay un beneficio superior, e incluso en IC con fracción de eyección reducida, los betabloqueantes no tienen beneficio en presencia de fibrilación auricular, y existe el problema que en IC con fracción de eyección preservada hay incompetencia cronotrópica, como decíamos hoy. Entonces, corremos el riesgo que el paciente esté muy betabloqueado, y eso no es beneficioso para mejorar su calidad de vida. Intervenir sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona ha demostrado muy pocos resultados, excepto un análisis, digamos, del TopCat dirigido fundamentalmente a la población incluida en las Américas, como lo llaman, dado que los pacientes incluidos en Europa del Este tenían una población claramente diferente, con un pronóstico diferente, con un perfil clínico totalmente distinto, y no observaron beneficios significativos. El sacubitrilo valsartán, en el estudio Paragon, casi alcanzó la significancia. Lo que sí es útil entender que aquellos que tienen sexo femenino o una fracción de eyección por debajo de la mediana de 57%, lo mismo que decíamos hoy para las otras drogas, hay un beneficio, entonces es una droga que tenemos como para echar mano. Cuando miramos los fenogrupos, vemos que hay muchos pacientes que tienen un factor metabólico dando vueltas. Entonces surge la idea del rol que podrían tener, actuar sobre los receptores SGLT2 y sobre los receptores de la aldosterona, más la inhibición de la neprilicina. Pero en aquellos pacientes que están en los fenogrupos 4 y 5, donde no predominan esos factores, y al contrario puede haber hipotensión arterial, hay que tener mucho cuidado en bajar la presión arterial y bajar la frecuencia cardíaca, porque estos individuos no van a mejorar, y no hay que obsesionarse con colocarle betabloqueantes a individuos que tienen estos tipos de fenogrupos, particularmente hipertensión pulmonar. Recientemente, este estudio, que es el estudio Emperor-Preserve, nos demostró que tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con empagliflozina redujo significativamente este punto final primario de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. De nuevo, hay que entender que los pacientes, además de tener fracción de eyección baja, tenían elevación de los péptidos natriuréticos, y cuando tenían fibrilación auricular eran más de 900. Tenían una cardiopatía estructural, y estos individuos se beneficiaron, y solamente es necesario tratar 31 para reducir uno de estos dos eventos. No hubo un beneficio significativo sobre la mortalidad específicamente, y sí hubo beneficios en términos de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la prevención del deterioro de la función renal, que es un dato importante. Pero entre todos los análisis que ya hay del Emperor-Preserve, me parece relevante entender que estas drogas iniciadas precozmente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, considerados estables, fíjense como al día 18 ya hay un efecto significativo de reducción del punto final, y no solamente muerte, hospitalizaciones o visitas urgentes, sino que las visitas ambulatorias para intensificar el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando identificamos a estos pacientes, esto es independiente de la presencia o no de fibrilación auricular, por lo tanto, hay que considerarlos rápidamente. El estudio Preserve con dapagliflozina, todavía estamos esperando el estudio Deliver, que se va a presentar dentro de algunos meses. El Preserve en pacientes con IC con fracción de eyección preservada demostró beneficios en términos de calidad de vida y de test de caminata de 6 minutos. Entonces, es una alternativa a utilizar en estos pacientes. Aguardamos resultados con puntos finales claramente más duros. Las guías nuevas que veíamos hoy, fíjense cómo pone a los pacientes con IC con fracción de eyección en rango intermedio y aquellos con IC con fracción de eyección preservada con un tratamiento similar. Esto es algo que particularmente a mí no me parece convincente. Yo creo que la IC con fracción de eyección en rango medio tiene que ser tratada como fracción de eyección reducida, pero fíjense que pusieron a los inhibidores de SGLT2 con una indicación 2A, cosa que tampoco coincido, porque cuando uno dice 2 significa que no hay un consenso de todos los especialistas para indicar este tratamiento, entonces todavía hay algunas dudas, y no tiene que ver con la cantidad de ensayos clínicos que hayan demostrado. Cuando hay FA en pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que anticoagularlos, como dice aquí, controlar cuando tienen muchos síntomas, pensar en la posibilidad de ablación. Cuando fracción de eyección menos del 50% y ya no se va a hacer otra cosa, existe la posibilidad de ablacionar el nódulo, y eso seguramente nos dirá
posteriormente Luis, y de las anticoagulaciones, la anticoagulación con evidencia 1A son los nuevos anticoagulantes para estas situaciones, incluso cuando hay insuficiencia cardíaca sin ningún factor de riesgo adicional, es una indicación 2A, o sea, una indicación menor. La estrategia de qué se va a hacer depende de, además de la preferencia del paciente, de la etapa en la que estamos de insuficiencia cardíaca. Si hay mucho deterioro, si está muy sintomático, si es un paciente añoso, uno prefiere el control de la frecuencia, pero lo que es importante es que el control de la frecuencia no es buscar 70, es buscar entre 100 y 110 latidos por minuto. Entonces, como mensajes finales, esto no es causa o consecuencia, es causa y consecuencia. La interacción entre la IC con fracción de eyección preservada y la fibrilación auricular es bidireccional. Tienen influencia de ambas en el diagnóstico, la fisiopatología y la evolución de ambas. Hay que tener una alerta muy activo. Hay que buscar la fibrilación auricular en la IC y hay que buscar la IC en la fibrilación auricular. Porque a veces, como vimos recién, el diagnóstico no es tan sencillo. Es una forma de presentación fenotípica esta combinación y eso tiene impacto claramente en la terapéutica, lo vamos a ver enseguida. Cuando vamos a manejar la fibrilación auricular, esta es la recomendación, por lo menos de la guía europea de tratamiento de la fibrilación auricular, el ABC. Anticoagular, el mejor manejo de los síntomas y la optimización de las opciones de tratamientos cardiovasculares y de las comorbilidades. Y saber que la empagliflozina, las gliflocinas, dice la recomendación de la guía norteamericana, representa una nueva opción terapéutica que está basada en la evidencia para una población importante de los pacientes con IC con fracción de eyección preservada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Impresionante su presentación. No sé si quieren que veamos si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema o damos comienzo a la próxima charla. Yo daría la próxima si querés. Y después hacemos todo. Claro, porque quizás las dudas las resuelve Luis, ¿viste? Bueno. Bueno, saludos a todos los que están presentes. Son 131 participantes hasta este momento. Soy el doctor Rodrigo Verdugo, de la Sociedad de Cardiología de Neuquén. Me toca presentar a un amigo, fundamentalmente, y un honor, al doctor Luis Aguinaga, que va a hablar de un tema muy importante que se llama: no importa si es causa o consecuencia a la fibrilación auricular, hay que tratarla. Felicito a los panelistas también que están acá, Alberto Lagioia, los quiero saludar en nombre de todos, en representación de la Sociedad de Chubut. El doctor Juan Mano se encuentra de viaje, así que se disculpa por la Sociedad del Golfo de San Jorge, está en España, y por la Sociedad de Tierra del Fuego está Florencia Otrino. También la doctora Contantini por parte de Comagua. Así que, bueno, doctor, muchas gracias, es un honor tenerlo, lo dejo para que diserte tranquilo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar aquí. Agradezco la invitación a la organización, a FAC también, de este evento científico en el marco del mini confederal patagónico. Y realmente hablar después de Eduardo es bastante mejor y mucho más factible en cuanto a que ya nos deja el terreno muy preparado en esto que queremos mencionar sobre cómo tratamos esto, si debemos tratar este fenómeno, refiriéndose obviamente a fibrilación auricular, en el contexto del paciente con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada es una condición que no es benigna. Y simplemente voy a mostrar un gran experimento en ratas de la gente de UCLA, publicado hace 3 años, donde, mostró elegantemente cómo esta condición favorece la producción de arritmias ventriculares malignas. Esto en ratas, acá ven ustedes el QT de una rata normal, el QT de una rata con falla cardíaca y fracción preservada, que está prolongado, y aquí arritmia ventricular maligna en las ratas que habían desarrollado esta condición, no solo arritmia ventricular polimorfa, sino asistolia y muerte súbita. En el grupo, acá a la derecha, hay una tabla donde dice control y ratas con la disfunción ventricular preservada, falla cardíaca con función preservada.
Entonces, es 0 en los controles y en las ratas con esta condición, varios eventos de muerte súbita. Pero como siempre decimos, ahora algunos de los electrofisiólogos estamos centrados toda nuestra atención en el estudio de la aurícula. Sí, todo lo que habló Eduardo fundamentalmente es, y la gente de falla cardíaca, y me parece muy bien, de hecho se clasifica la forma de falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección ventricular. Voy a dar aquí un poco la visión auricular de esta cosa. Así que en esta condición, podemos decir, epidemiológicamente, nos mostró muy bien Eduardo, estas dos patologías coexisten y tienen un fenotipo determinado. Muchos estudios han mostrado que la prevalencia de fibrilación auricular en esta condición es más o menos un 50%, y al revés, la prevalencia de falla cardíaca con fracción preservada en pacientes con FA es más o menos un 20%. Y asociado a los factores de riesgo clásico, ¿verdad?, de añoso, hipertensión, mujer, obesidad, etc. El tener esta condición de falla cardíaca con fracción preservada incrementa en 6 veces el riesgo de FA, y el tener FA incrementa el riesgo de desarrollar esta condición 2 a 3 veces. Es decir, que van muy ligadas. En cuanto a la fisiopatología, simplemente decir que en el estudio de la aurícula, y voy a citar este documento en el cual pudimos trabajar, que es un documento de carácter mundial que nos convocó la Sociedad Europea de Cardiología para realizarlo, en el cual lo pudimos codirigir con Andreas Goetz de Alemania y Jonathan Kalman de Australia, donde creamos esta primera clasificación de miocardiopatía auricular, y donde hay algunas cosas referidas a por qué la aurícula es tan fibriladora a diferencia del ventrículo. Y en buena hora que la aurícula fibrile mucho más que el ventrículo. Ojalá no fibrile ninguno, pero el ventrículo tiene características diferentes. Vean ustedes, la arquitectura de la aurícula, múltiples orificios venosos, múltiples recesos musculares, fibras en diferentes direcciones. Esto hace más fácil o la hace más vulnerable eléctricamente. Otras condiciones, los potenciales de acción, ¿verdad? Los auriculares son diferentes de los ventriculares. Esto habla de un menor umbral fibrilatorio, o sea, más vulnerabilidad. También a nivel de las conexinas, hay conexinas que son propias de la aurícula, como la conexina 40, y se han visto que algunas patologías relacionadas a fibrilación auricular se deben a mutaciones específicas de esta conexina. Cada vez hablamos menos de fibrilación auricular aislada. Antes en las guías se escribía sobre long atrial fibrillation. Ahora ese término ya está excluido, es caduco, porque depende de cuánto conozcamos de esa aurícula, seguramente vamos a encontrar la razón de por qué hace fibrilación auricular. Esto, que es muy interesante, es un índice de anisotropía. Vean ustedes, esto es un modelo matemático que muestra las diferentes velocidades de conducción dentro de las aurículas. Estas son estructuras diferentes, aurícula derecha, por ejemplo, en azul, izquierda en naranja, músculos pectíneos, banda modeladora, venas pulmonares, todas con velocidades de conducción diferentes. Y el radio de conducción transversal versus longitudinal da lo que es la anisotropía. La anisotropía en la aurícula es aproximadamente de 10, es decir, hay mucha variabilidad de velocidad de conducción. Y en el ventrículo simplemente 2 a 4, es más uniforme. Por eso es tan vulnerable la aurícula. Si a uno le imprime a esto condiciones de aumento de presión o de inflamación, de miocarditis auricular, de isquemia, etc., es muy fácil que la aurícula fibrile. Bueno, la primera clasificación que les comenté, la falla cardíaca estaría en esta clase 3, donde ya los fibroblastos predominan sobre los cardiomiocitos y también los depósitos de colágeno. En cuanto a qué es lo que ocurre hemodinámicamente, para ser sencillo y para correlacionar con lo que hablo después, es si tenemos aumento de presiones de llenado ventricular o de fin de diástole, eso impacta sobre la aurícula,
¿verdad? Disminuye el strain, el remodelado, hay disfunción y eso favorece fibrilación auricular. Esto genera incremento en las presiones a nivel pulmonar, hipertensión pulmonar y falla derecha. Sería completando el círculo. Y si esto continúa, puede progresar hacia la falla biventricular, como se ve en esta imagen. Aquí tenemos a la izquierda la mecánica auricular, a la derecha la carga de FA, los diferentes tipos de FA, desde no fibrilación, paroxística, permanente. A medida que esto progresa, cae la función auricular, empieza el deterioro ventricular, lo que comenzó con ser solamente la aurícula, pasa a ser univentricular y finalmente biventricular. Sería un poco la progresión si es que uno no interrumpe este circuito. Esto explica por qué si uno intenta parar la fibrilación auricular cuando es paroxística, antes que se haga permanente o persistente, ¿verdad? Uno podría tener un beneficio clínico al mantener el ritmo sinusal a estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, solo una diapositiva, tenemos todos los métodos a nivel electrocardiografía, los métodos ecocardiográficos, etcétera, para tratar de demostrar que hay una miopatía auricular izquierda. Este es el término que nos gusta mucho, la miopatía auricular, cuando esa aurícula tiene presión, cuando esa aurícula tiene fibroblasto, está modificando su fenotipo en respuesta a una anoxia, que puede ser el aumento de presión en una patología, por ejemplo, con falla cardíaca y fracción preservada. El pronóstico, y esto es muy importante, esto es de la Universidad de Maastricht, publicado este año, ¿verdad? Ellos hicieron un seguimiento de casi 600 pacientes y fue el primer grupo que demostró que esta condición de la disfunción mecánica puede aumentar la mortalidad y las hospitalizaciones. Acá a la izquierda tienen ustedes en diferentes curvas, el ritmo sinusal en verde, paroxística, sostenida, de acuerdo al strain que va cambiando, va disminuyendo. Paciente con la condición, ¿verdad? Fibrilación auricular, en falla cardíaca con función preservada. Disfunción auricular mecánica. Todo eso asociado genera eventos adversos. Pero más importante es que se correlacionó el tipo de FA, vean ustedes en estas curvas, sin fibrilación, paroxística y sostenida, con la función auricular mecánica. Aquí cuando está con disfunción total, por ejemplo, en una sostenida con disfunción total, incrementa más del doble o el triple la mortalidad y las hospitalizaciones versus un paroxística sin disfunción. Esto también, el mensaje que se traduce en esto es que debemos tratar de parar este círculo vicioso cuando la fibrilación auricular es paroxística, evitar de que llegue a ser sostenida, tratarla por los mejores medios que tengamos. En cuanto al tratamiento, bueno, antiarrítmicos siempre hay que mencionar, en esta condición los de tipo 1 serían dofetilide para los lugares donde se cuenta con ese fármaco, acá no lo tenemos, aquí sería amiodarona de primera línea, para fibrilación auricular en el contexto de esa condición. Segunda línea, sotalol y el resto. Contraindicado los tipo 1, tipo flecainida, tipo propafenona. Y esto lo menciono porque suele haber una confusión de decir, no, tenemos un eco y si la función es de 50, le podemos dar esto. Y no es así. Si tiene clínica de falla cardíaca, esto está contraindicado. Así que amiodarona. Y obviamente la ablación, que ha venido a cambiar un poco la regla de juego en este escenario clínico. Podemos hacer con crío, podemos hacer con calor. En mi grupo fundamentalmente utilizamos la crioablación, que nos gusta porque es más sencilla, reproducible, rápida. Son procedimientos de 50 minutos, de 1 hora, y en los cuales vamos cada vez añadiendo más tecnología para mejorar la seguridad de los pacientes. El último gran consenso mundial sobre ablación por catéter ya tiene 4 años. En este pudimos participar también en el desarrollo de que está cambiando y va a cambiar el año que viene. Estamos trabajando el año que viene.
va a salir el nuevo con algunos cambios, sobre todo respecto a los pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular. Mencionar simplemente 2 estudios que por el impacto que han tenido van a cambiar las guías, que justamente son ablación por catéter en pacientes con falla cardíaca. En este caso no era con función preservada. Uno es el CASTEL, donde se incluyeron pacientes con fracción menos del 35%, fibrilación auricular, y mostró que ablacionar mejora muchísimo la sobrevida en el grupo ablación versus la terapia convencional, ¿sí? Que la mayoría de pacientes tenían amiodarona. Y el otro, que ha dado mucho que hablar, que fue presentado en el europeo, el inicial hace 2 años y ahora publicado hace muy poco en Circulation, este IS Trial. El IS es el que favorece el tratamiento temprano. Ha demostrado en un estudio muy grande, multicéntrico, randomizado, que si tratamos precozmente con control del ritmo, vamos a mejorar la sobrevida en nuestros pacientes globales y también en el grupo con insuficiencia cardíaca. De esta publicación del grupo con falla cardíaca, el 20% tenía falla cardíaca con función preservada. Hay algunos metaanálisis, es cierto que no basados en estudios randomizados, que también favorecen el control del ritmo en este grupo de pacientes específico del cual estamos tratando hoy en día. Así que parece que la evidencia va favoreciendo control del ritmo tempranamente, que esto es lo nuevo para las guías. Yo les decía, estamos obteniendo mayor seguridad. Les cuento muy brevemente de un proyecto que tenemos que ya ha dado a la luz. Esto junto con los colegas de la Universidad de Ohio, de Columbus, realizamos estos primeros 7 casos en humanos de un nuevo dispositivo que significa introducir esto en el esófago, movilizar el esófago y llevarlo lejos del catéter de ablación, de crío o de calor, porque el gran peligro de las ablaciones hasta ahora siempre ha sido el daño al esófago, el daño térmico, ¿verdad?, de generar úlceras, fístulas, etc. Así que con esto lo llevamos muy lejos al esófago, de donde nosotros estamos tratando, y realmente la producción de lesiones con esto es 0. La segunda etapa justamente la hicimos la semana pasada. Esta foto es del 1 de marzo, el 1 de abril. La semana pasada terminamos de hacer la serie con los colegas también de la Universidad de Ohio. Hicimos 10 pacientes más, todos ya en el marco de un estudio de FDA que, bueno, mostrar que esto se puede hacer con mucha mayor seguridad. Hay un tema que es crucial y que fue plasmado en un documento de hace 5 años que también hicimos a pedido de la Sociedad Europea de Cardiología sobre los valores de los pacientes. Este es el primer documento al cual pudimos participar, donde aparte de todos los médicos estaba un representante de las sociedades de pacientes, ¿sí? Había alguien no médico en un documento médico. Fue interesante. Y sobre todo ellos plantearon este tema que ahora está en boga, que es lo de la decisión compartida. Es decir, explicarle al paciente, a la familia, al médico de cabecera, el electrofisiólogo, la óptica, ¿verdad? O un representante si el paciente no tiene una familia o pensamos que no puede entender globalmente. ¿Cuál es el impacto que puede tener una terapia u otra en su salud? Llámese ablación, llámese anticoagulación, cualquier terapia que uno quiere implementar que lleve algún tipo de riesgo, que conlleve algún tipo de daño, debería ser esto explicado, riesgo, beneficio, expectativas y demás. Los números de la literatura, los números del servicio donde se lo está tratando. Otro tema que importa mucho, y cuando habló Eduardo de anticoagulación va en relación con esto, es la arritmia y la función cognitiva. De esto, también de un documento hace 3 años junto con la europea, pudimos un poco resumir lo que los mismos factores de riesgo del cual habíamos mencionado para falla cardíaca con función preservada y fibrilación auricular son los mismos factores de riesgo que van a producir déficit cognitivo.
Vean ustedes, estaba arriba, edad, hipertensión, diabetes, falla cardíaca, etc. Y los mecanismos por los cuales la fibrilación auricular producen este déficit cognitivo, fundamentalmente son tres: por trombo, por inflamación local o por disminución crónica del flujo cerebral. Esto es muy cierto y durante mucho tiempo no le hemos dado mucha importancia, ¿verdad? FA, baja respuesta, crónica. Realmente esto cambia cuando uno le da un flujo cerebral adecuado, cuando uno anticoagula, evita este fenómeno, cuando uno optimiza la mejor hemodinamia del paciente, etc. La telemedicina, un breve comentario de este trabajo, de este documento mundial que realizamos junto con los autores del grupo del American Heart, American College y las grandes sociedades de arritmias en el mundo, donde esto fue publicado durante la pandemia, hace 2 años, donde se propone cómo seguir a los pacientes a distancia. El modelo del paciente con fibrilación auricular es uno de ellos, sin duda. Si hay recurrencia, en el no tratado para detectarla, en el tratado para ver la recurrencia, etc. Y favorecer que, por ejemplo, el paciente en esta época, cuando se publicó, nadie quería que los pacientes vengan a los hospitales en época de plena pandemia, ¿verdad? Los que no tenían que venir, por ejemplo, para hacer un ring, para ver un electro de FA, etcétera, que se pueden manejar por telemedicina a distancia. ¿Cuál es la hoja de ruta en fibrilación auricular? Y en esto me voy a referir a este gran documento, ¿sí?, de la World Heart Federation, en el cual también participamos sobre la hoja de ruta. Para los más jóvenes, les cuento que se hacen hoja de ruta en documentos de patología altamente prevalente, como falla cardíaca, como la isquémica, hipertensión. Bueno, fibrilación auricular es uno de estos. Y hay 2 cosas que se marcan fundamentalmente en este documento. Esta imagen muestra, esa imagen del documento, es que debemos llegar con la posibilidad de diagnóstico de FA a todas las latitudes. La foto muestra de alguien que pertenece a una geografía de un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Pero hoy en todo el mundo las personas tienen un celular o un reloj que marca el ritmo o que puede tener una aplicación y demás. Es decir, diagnostiquemos, lleguemos con los medios más fáciles, y esto está cambiando la manera de abordar estos pacientes. Y también lo segundo es generar estos hubs, estas centrales, ¿verdad?, donde hasta el paciente más remoto pueda llegar a consultar al especialista sobre algún tipo de tratamiento, una droga para falla cardíaca, una droga para anticoagulación o incluso para guiar si necesita una terapia intervencionista. La red puede estar también los médicos de cabecera, derivadores, los clínicos generales, etcétera, etcétera, o incluso el paciente mismo. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Y les prometo que ahora sí faltan muy pocas diapositivas, y acá fundamentalmente contarles lo presentado en el último Congreso de American College, que fue a comienzo de esta semana, como comentaba Eduardo, un estudio que va a cambiar un poco las reglas. Este Pacific AF del grupo de Duke, que presentaron ahí en el college, y a su vez el mismo día que se presentó se publicó online en Lancet por la importancia de este trabajo, donde presentan, ¿sí?, en sociedad a este nuevo anticoagulante. Es el asundexian, inhibidor del factor 11 activado. Hasta ahora teníamos inhibidor de la trombina como dabigatran, inhibidor del factor 10 como rivaroxaban, apixaban, etc. Y este es el primero que inhibe el 11. Y inhibir el 11 parece que tiene muchas ventajas porque evita la isquemia, pero con mucho menos sangrado. Y de hecho, por ejemplo, se lo puede dar con clopidogrel, con aspirina, sin aumentar el riesgo de sangrado. Tiene una ruta metabólica diferente. Parece ser que es mucho más seguro. Se presentó esta primera serie comparado con uno de los fármacos más seguros que hay hasta la fecha, cabeza a cabeza, con apixaban, ¿sí? Este es el primer trabajo donde se presenta, se compite o se estudió randomizadamente 2 NOAC. En este caso, asundexian y apixaban. Esta es la primera serie presentada en el college y está
en marcha, esto para stroke, esto posinfarto, y fue determinante. Vean ustedes, en diversos tipos de sangrado, mayor, menor y total, este es el grupo Apixa, y este es el grupo Asundexian a 2 diferentes dosis. En todos los grupos analizados, incluso en el análisis conjunto, menor sangrado en Asundexian que Apixaban, una droga que afecta menos la hemostasia y que previene la trombosis y que sangra menos. Otro punto que es importante mencionar y que se correlaciona con lo que le mostré de la hoja de ruta de la World Heart, es que se presentó por primera vez un trabajo, que es este MAFA-2 Trial, que demostró que si uno utiliza los medios, la tecnología móvil, para detectar FA y para seguir al paciente, esto cambia datos en cuanto a CV isquémico, a muerte y hospitalización de los pacientes. En curva en rojo es el cuidado estándar, en verde es utilizando, por ejemplo, los relojes. La incidencia de todos estos eventos es mucho mayor en el cuidado estándar versus si uno le dice al paciente, por ejemplo, ablacionado con FA, con presión reloj que detecte el ritmo, quiero ver el electro, que me mande un electro por mes, o si tiene un síntoma que active y envíe el registro. Esto va a cambiar la historia total del abordaje del paciente con fibrilación auricular, porque todo el mundo va a tener dentro de poco un dispositivo con capacidad de detectar una alteración del ritmo con electrocardiografía, que es lo que se pide. Bueno, en inteligencia artificial se presentaron algunas cosas, esto es fantástico, abre todo un bagaje de conocimiento nuevo, la posibilidad de detectar, por ejemplo, el paciente que va a desarrollar un futuro disfunción ventricular, el que va a hacer fibrilación auricular, simplemente teniendo una base de datos magnífica en un software específico para inteligencia artificial, donde se cargan millones y millones de datos, y un paciente remoto, por ejemplo, en La Quiaca o Ushuaia, que envíe su electrocardiograma, uno le puede decir al médico cabecera, este paciente hay que seguirlo con más cuidado porque este tiene un riesgo de desarrollar FA de 4 o 5 veces más que el resto de la población normal. Genética es otro tema que se viene con mucha fuerza y se habla mucho de esto, del score de riesgo poligénico, que eso implica, por ejemplo, de una población global como esta, a través de este score, de la genética, seleccionar, por ejemplo, este grupo de pacientes que tienen un riesgo incrementado de desarrollar fibrilación auricular. Y basando en eso, bueno, a través de los Big Data, ¿verdad? Inteligencia artificial, seleccionar y decir, no, este paciente hay que observarlo diferente, cuidarlo diferente, porque en un futuro tiene un riesgo más elevado de desarrollar fibrilación auricular. La integración de todos los métodos de imagen para la aurícula es lo que se viene en el futuro cercano, ¿verdad? El eco con todas las modalidades de estudio de la motilidad auricular, tomografía, resonancia, los sistemas que utilizamos nosotros en navegación tridimensional para el cuidado o tratamiento de los pacientes. Y 2 diapositivas que para comentarles brevemente un proyecto que empezaremos en junio, que la mesa directiva actual ya lo conoce y que, bueno, vamos tratando de tenerlo listo para... Se llama Argentina sin fibrilación auricular, donde tratamos de integrar toda esta problemática, ¿verdad? Tenemos una gran epidemiología, un problema de FA con alta prevalencia, tenemos los detectores que cada vez están más a la mano, ¿verdad? Desde un electro común, toma del pulso, relojes, celulares, etcétera, etcétera. Tenemos a la industria interesada. Toda la gente de anticoagulación está a favor de hacer este proyecto y tenemos la evidencia de que podemos hacerlo. Pero sobre todo tenemos a la Federación Argentina de Cardiología, ¿sí? Que puede nuclear toda esta problemática y dirigir para hacer todo este proyecto que también es asistencial porque va a la detección de nuevos casos, manejo correcto de los subtratados, es educativo porque va orientado a educar al paciente, educar a los médicos, educar a la comunidad
tendremos acceso en la web para cada uno de esos sectores, ¿verdad? Donde habrá información para favorecer, por ejemplo, que el paciente no deje la medicación, etcétera, etcétera. Y también de investigación, porque vamos a obtener datos propios y subestudios de muchas cosas. Habrá subestudio del antiarrítmico, del anticoagulante, de la ablación, etcétera, etcétera. Entonces, irá dirigido hacia los médicos, los pacientes, sociedades científicas hermanas como hematólogos, etcétera, y hacia el sistema de salud, que hasta ahora, al parecer, estarían interesados, el gobierno, de por lo menos promocionar, no sé si patrocinar, pero promocionar este gran proyecto que impulsaremos desde FAC. La gente de mi centro, a quien debo muchísimo toda esta parte de trabajo, que es nuestra unidad de arritmias en Tucumán. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor, por la excelente exposición. La verdad que muy interesante los proyectos, los desarrollos que ha llevado a cabo. A ver, Silvi, ¿te parece que empecemos con algunas preguntas de los panelistas? Una de las preguntas que para el doctor Aguinaga, de cómo se seleccionó el subgrupo de pacientes que se benefician, o sea, cómo se selecciona el subgrupo de pacientes que se beneficiarían con ablación, en aquellos con insuficiencia cardíaca, con fracción preservada. Es excelente esa pregunta. Bueno, el paciente, si uno sigue las guías que ya comenté, que se están actualizando, el paciente que tiene clínica de fibrilación auricular en el contexto de falla con función preservada, que ya es, por ejemplo, refractario a un fármaco antiarrítmico, hoy tiene una indicación tipo 1 de ablación por radiofrecuencia. Es decir, si uno lo tiene con amiodarona y ese paciente tiene nuevos eventos, tiene nuevos episodios de fibrilación auricular, ese paciente tiene una indicación clara. Obviamente que valoramos todo, ¿verdad? Edad del paciente, comorbilidades, tamaño auricular, tiempo de evolución de la fibrilación auricular, el cardiopatía estructural asociada, etcétera, etcétera. Pero en el contexto global, ese paciente es un claro candidato. Hay grupos, como los mostrados en el PEACE Trial, que no insisten mucho con el fármaco, que directamente van a la ablación por todo lo que hemos comentado, de que hay que evitar, de que tenga un remodelado eléctrico mayor, de que hay una progresión de la enfermedad eléctrica, si la podemos detener mucho mejor. El cuadro clínico en general va a ser teniendo un ritmo sinusal mucho mejor en el contexto ese. Hay alguna cosa que parece paradójica, pero el ritmo sinusal o la patada auricular es más importante en el paciente con falla cardíaca y fracción preservada que en el paciente con falla cardíaca y función disminuida. ¿Sí? Y sobre esto se escriben muchos editoriales. El valor de la patada auricular, en el otro probablemente no va a tener tanta resistencia, el flujo auricular en el primero con función preservada, por ejemplo, con un ventrículo restrictivo o poco complaciente y demás, necesitaremos mucho más la patada auricular para que haya un buen llenado. Entonces, trataremos de, con cada paciente, de acuerdo a las guías, a la experiencia y al contexto clínico de ese paciente, brindarle la mejor terapia posible. Nosotros somos muy partidarios de la ablación en este contexto, de elegir bien a nuestros pacientes. A veces hay que hacer más sostenido, pero como les decía, se ha progresado. Ya la ablación de FEA no es lo que era hace 5 años, ahora es mucho más segura, mucho más arreglado. Nosotros usamos ultrasonido en todo, pre, intra, post, todo el tiempo estamos ayudados por lo mejor de la seguridad que podemos tener. Entonces, como que uno, si le da ese soporte al paciente y le da lo mejor de la tecnología, lo mejor que pueda dar para tener un mejor resultado, creo que es más fácil que nuestros clínicos digan, mira, este paciente, evaluarlo para ablación, lo evaluamos y finalmente termina estando. Pero esa pregunta es una inquietud muy importante del día a día en estos pacientes.
Hola, buenas noches. Primero quería felicitar a los dos, al doctor Perna y al doctor Aguinaga. Brillantes las presentaciones, un lujo para toda la FAC y bueno, todas las regionales, y felicitar a la gente de Neuquén por la organización. Y yo quería preguntarle al doctor Perna, lo dijo en su presentación, pero quería llevarme como un concepto que es, ¿cuál es el tratamiento que yo le tengo que dar a mi paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada cuando se va del consultorio? ¿Con qué se tiene que ir? Sí, gracias por la pregunta. Creo que también es un hecho muy relevante porque uno lee mucho, escucha mucho y después cuando está un paciente es él y vos frente a frente y uno tiene que tomar la decisión. Creo que es importante entender que no es lo mismo tener fracción de eyección preservada que reducida y que el impacto de las drogas no es lo mismo. Una cosa es que vos tengas un paciente que tiene IC con fracción de eyección preservada y es hipertenso. Entonces vos allí vas a tratar la hipertensión con el tratamiento habitual. En general, uno para esta población elige IECA o bloqueante receptor de angiotensina, diuréticos para aliviar la congestión. Pero si el paciente no tiene hipertensión, no hay que obsesionarse con bajarle la presión con drogas que no tienen evidencia, como sí la tienen IC con fracción de eyección preservada. Lo mismo ocurre con los beta-bloqueantes. Entonces, ¿qué es lo que uno debería pensar que tiene que tener nuestro paciente? Si tiene mucha congestión, y sobre todo si desarrolla hipertensión pulmonar, que también lo mencionaba Luis en su presentación, hay que darle diuréticos, hay que a veces sacar los beta-bloqueantes, sacar las drogas hipotensoras, y creo que hoy en día, en un amplio espectro de pacientes, sobre todo si el paciente tiene deteriorada función renal y no tenés muchas opciones de intervención, hay que considerar el uso de las gliflocinas como una opción terapéutica. Tiene la limitación del costo, tiene limitación de que el PAMI pide que sea un diabetólogo el que indica una gliflocina, cuando hoy en día ya está aceptado que el tratamiento lo puede usar un cardiólogo. Bueno, pero creo que la intervención tiene que estar dirigida a cómo es tu paciente y no a una patología. Entonces, mirar la presión, volvemos a lo que aprendíamos cuando empezábamos la carrera, mirar la presión, sí, mirar la frecuencia cardíaca y revisar al paciente la evidencia de congestión para ajustar estos tratamientos. Perfecto. Aquí veo una pregunta en el chat, si quieren la vamos respondiendo. Acá, vale. Si les parece, acá Miguel dice, y muy bien, con una inquietud, ¿cómo selecciona su grupo el paciente que se beneficiarán o no para la ablación teniendo en cuenta fibrosis auricular o carga de FA? Eso es algo que es un tema central también. Se ha dicho que si hay mucha fibrosis, y hay experimentos, está la clasificación, probablemente acá el colega esté en el grupo de los arritmólogos, está, ¿verdad?, la clasificación de Utah en 4 estadios de fibrosis auricular, donde con resonancia se medía, y bueno, y se veía que el que tenía mucha fibrosis, más de 30% de la aurícula, por ejemplo, clase 4 de Utah, ese tenía muy poco chance de obtener un sinusal o mantener un sinusal en el tiempo. Y eso es cierto. También es cierto que el protocolo de Utah no ha sido reproducido en otras instituciones, que es muy difícil aún hoy medir con resonancia la carga de fibrosis auricular. Tiene un software específico. En la reproducción clínica muy pocos centros lo están utilizando. Sí, por ejemplo, sirve ver, pero ya dentro de la ablación, las áreas de fibrosis cuando hace uno un mapeo de voltaje en la aurícula y uno sabe qué zona está más fibrótica. Pero eso a veces nos guía incluso para hacer una mejor ablación. Y con respecto a la carga de FA sí es importante. Y se discute si cuándo, por ejemplo, a partir de qué carga se empieza a anticoagular. Cada vez ese tiempo es menor y ya estamos en los 2 minutos, pero hay un estudio que toma 20 segundos de FA. Ahora, si uno tiene una FA clínica, aunque dure poco tiempo, si el paciente es sintomático y tiene todas estas condiciones, ya la carga, uno va a decir, la manifestación clínica es más importante que la duración de FA en el Holter. Y también pregunta el doctor, dicen, aquellos que no recuperan ritmo, ablación de noda B y estimulación gisiana, sí, totalmente. Hoy pasa por ahí, hay que hacer una estimulación fisiológica si el paciente está fibrilado y no hay manera con cardioversión, ablación, etcétera, o ya uno sabe que no es un candidato
bueno para ablación por el tiempo, el tamaño auricular, etc., puede hacer ablación del nodo y estimulación en el GIS, que es lo más fisiológico, porque el paciente que tiene 50 de función, o sea, con fracción preservada y falla cardíaca, si uno le hace ablación del nodo y solamente estimula el apex del BD, probablemente esa función pueda deteriorarse. Así que sí, sin duda, estimulación isquiana. ¿Hay alguna otra pregunta, Silvi? A ver. Ahí estaba viendo, bueno, acá plantean el tema del hospital público que no las autorizan las glifosinas. En esos casos... Y Eduardo hizo una respuesta. Sí. Sí, y también es importante, ahí el tratamiento escalonado todo junto. Cada vez las guías norteamericanas, no me gusta decir americanas, porque nosotros también somos americanos, y entonces no son nuestras guías. Nosotros sacamos nuestras guías antes que las guías norteamericanas. Y también ya recomendamos el tratamiento. Idealmente uno debe tratar de poner el máximo tratamiento lo más rápido posible. Iniciar con dosis bajas e ir titulando. Ese es el concepto. Y ahora cambió. La guía norteamericana de antes tenía un tratamiento secuencial y ahora optó por el tratamiento combinado de inicio, ¿no? Entonces está alineado con lo que la mayoría de los que son expertos en insuficiencia cardíaca recomiendan, y orgullosamente nuestras recomendaciones de hace un año estaban en esa línea. Entonces creo que siempre hay que pensar la máxima opción de tratamiento posible. Y con esto coincido con la práctica habitual. Si no tenemos glifosinas, no es el fin del mundo. Habrá que echar mano a lo que tenemos. Pero vuelvo a insistir, no obsesionarse de que el paciente tenga que tener 80 de sistólica recibiendo un vasodilatador cuando no es lo que lo va a beneficiar. Y muchas veces nosotros beneficiamos a los pacientes retirándole la medicación y no poniéndosela. Y particularmente en fibrilación auricular, no dejarlo con frecuencias cardíacas muy bajas, porque se ha visto que la frecuencia cardíaca ideal está alrededor de los 100 latidos. Entonces, no es como en el que está en sinusal, que uno quiere que tenga menos de 70. No, tranquilo. ¿No? ¿Alguna otra pregunta más de los panelistas o de los participantes? Creo que está Florencia. Florencia está ahí. No sé si quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Acá estoy. Pasa que, perdón, tuve que salir un segundito. No, bueno, venía escuchando la charla. Nosotros tuvimos un caso de un paciente yañoso, 85 años, con fibrilación auricular, que estaba con insuficiencia cardíaca y hizo una hemorragia digestiva. Entonces, el servicio de hemodinamia de la clínica CEMEP lo que hizo fue hacer el cierre de la orejuela, de la aurícula, y con eso, bueno, le quitamos un poco de morbilidad, pobre. Y viene respondiendo bastante bien por ahora. Un paciente con FA, con insuficiencia cardíaca, pero tenía fracción de eyección deprimida, de manera severa ya. No era este caso en particular. Simplemente quería contar esa experiencia que le estaba hablando con Rodrigo. Sí, eso claramente que así, bueno, Luis tiene más experiencia. Hay dos cosas que por allí, uno por tiempo no la discutió. Una es el cierre de la orejuela, que claramente es una opción que cada vez va creciendo más. Antes era del mundo del hemodinamista, y ahora ya está entrando al mundo del electrofisiólogo, ¿no? Hablando de esta interacción incluso de especialistas. Y el otro es la creación de un shunt entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, que esto tiene que ver con justamente en estos pacientes que tienen la miopatía auricular, que tienen grandes aurículas izquierda con incremento de las presiones. Es muy útil. Se ha demostrado algunos beneficios, seguramente faltan estudios más grandes, en crear una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha que sirve de descarga de la aurícula izquierda, ¿no? Luis seguramente tiene algún comentario al respecto. Sí, perfecto. Con el manejo del paciente verdañoso y con sangrado, siempre hay que evaluar si hay alto riesgo isquémico y también alto riesgo hemorrágico, y más si sangra, la oclusión de orejuela.
Ahora en el college no lo mostré, pero se presentó el gran registro con 53.000 pacientes, ¿sí?, sobre oclusión de orejuela y viendo cuando quedaban leaks residuales y demás. Es una terapia muy útil para el paciente seleccionado. Nosotros estamos empezando un protocolo donde en el mismo procedimiento de ablación se realiza la oclusión de orejuela. Como uno ya tiene el acceso a la aurícula izquierda, en el mismo acceso, después de terminar la crioablación, el implante del oclusor de orejuela en estos pacientes que tienen un elevado riesgo de sangrado. Es totalmente válido. Se presentó en la sesión de ahora del college el dispositivo más novedoso, de más fácil implante, de mejor perfil, ¿verdad?, que es el Watchman Flex, que un poco los estudios iniciales muestran que va a ser mucho más, no solo más disponible en cuanto a la indicación, porque se adapta a muchos tipos de orejuela, tamaño de orejuela, tiene menos leak, se puede poner en pacientes incluso que tienen trombo, que antes era una condición que no se podía. Es decir, ha cambiado mucho el perfil, el propio desarrollo de la bioingeniería, y muestran resultados muy, muy prometedores. No queda link, que eso también era un problema previo, así que yo creo que va a terminar para algunos pacientes hacer el tratamiento híbrido en un futuro cercano, de hacer la ablación y en el mismo procedimiento colocar el oclusor de orejuela. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer haberlos tenido en estas exposiciones. Tenemos muchas preguntas por el chat, pero la realidad es que ya nos hemos pasado por 22 minutos, lo hemos retenido. No faltará ocasión en que nos encontremos en el congreso de este año para que charlemos todos. Están todos invitados, por supuesto. Y también tenemos después de esto la reunión de Confederal Patagónico, así que les agradecemos a los expositores. Silvi, ¿querés decir algo? Agradecer a los expositores y a todos los participantes que estuvieron, la verdad que a los participantes, panelistas y bueno, y a todos, al laboratorio que siempre nos acompaña, que es Baliarda, en todos estos eventos. 1.000.000 de gracias. Y bueno, gracias a todos. Gracias, doctor Aguinaga, Alberto, Florencia, Eduardo y a Jorge. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos a todos y buenas noches.